Hola, un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal. Vamos a comentar un montón de cosas que han pasado hoy, pero hay una noticia que ha pasado completamente desapercibida entre el aluvión de noticias que nos han caído. Ayer Chamartín se colapsó, y se colapsó porque había habido un incendio en las vías, de forma que los trenes que iban al norte, Vitoria, Burgos, Valladolid, etcétera, no pudieron salir. Esto es ya lo normal, Chamartín colapsado, Atocha colapsado. Cuando yo vine aquí, cuando fui a coger un tren aquí, Atocha, la parte de arriba, estaba completamente colapsada y, como os dije, yo salí una hora tarde. Justo cuando nos enteramos de que Isabel Pardo de Vera está imputada, Óscar Puente está al borde de la imputación y hoy descubrimos que Óscar Puente se autoescribe. Tiene una cuenta secundaria y se manda mensajes de «Oh, ministro, qué maravilla, has arreglado la carretera tal», pero se ha equivocado y se la ha mandado a sí mismo. Es decir, ha aparecido el «Oh, ministro, qué maravilla» en su propia cuenta. Quiero que tengáis en cuenta que si hay un caos de los trenes que lleva años y que nos toca a gente muy particular, es decir, en Madrid al menos a la clase trabajadora, a las personas que no se pueden pagar un coche y que desde luego no pueden vivir en el centro de Madrid porque es carísimo, tienen que vivir en los pueblos de la periferia, están obligadas porque no les queda otra a coger al cercanías. Esos son los migrantes y lo más bajo de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora baja, digamos, todavía puede coger un coche. Pero lo bajo no puede, y normalmente son trabajos feminizados, son mujeres. Ayer decía que eran mujeres latinas o hispanas y alguien con mucha razón me dijo que hay muchas mujeres de más de 50 años trabajando en limpieza y que son camareras de piso o que son camareras de hotel, y que tienen toda la razón, porque las latinas son aquellas que ponen para que se les vea. Bueno, lo que os quiero decir es, esto entra dentro de un montón de noticias más, pero no queremos que Óscar Puente salga de esto de rositas. No queremos que Isabel Pardo de Vera, la hermana de la ínclita, salga de esto de rositas. No queremos que Santos Cerdán, que Ábalos salgan de esto de rositas. Y la única forma de que no salgan de rositas es que apoyéis la huelga de jueces y fiscales. Y por eso a continuación os pongo un vídeo. Quien os va a hablar es Jesús Villegas, juez, representante de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Hola Lucia Echevarría, hola amigos. Soy Jesús Villegas, magistrado, representante de la Asociación Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Como sabéis, este sábado 28 de junio de 2025 hay una convocatoria en Madrid en defensa de nuestra justicia. Quiero que tengamos en consideración una cosa. Mirad, en España puede llegar a ser juez quien quiera, con tal de que estudie. El acceso a la carrera judicial y a la carrera fiscal es algo completamente objetivo, y muestra de ello es que no hay ninguna discriminación por razón de sexo. El 70% de las personas que aprueban son mujeres. No permitamos que esto cambie, porque si politizan la justicia en su base, pues será como un cáncer, como una metástasis que se esconde a los rincones más recónditos de nuestro país. Sin una justicia independiente no hay democracia. Y os digo una cosa, no es inútil, se pueden cambiar las cosas. Podemos hacer que nuestro país mejore. Fijaos que este movimiento surgió de una manera completamente espontánea. Jueces y fiscales empezaron a organizarse por el WhatsApp y bueno, se reunieron mediante este espacio virtual más de 1.700 personas. Y ahora se ha generado un movimiento que ha llevado a las asociaciones judiciales a convocar una huelga y se han sumado a asociaciones de todo el país. La sociedad civil se ha movilizado. Aprovechemos este canal de Lucía que tanta repercusión tiene para ponernos en marcha. Y desde luego, si no podéis ir personalmente, pues movedlo, difundidlo, compartirlo. Os aseguro que merece la pena. Ahora nos la jugamos. Muchísimas gracias. Bueno, ya sé que este señor, no es tan guapo como el chico de ayer que triunfó. Chico no, Miguel Guerrero es un hombre que triunfó, pero os aseguro que Jesús es un alma noble. O sea, que no todo es belleza en el mundo, queridos amigos y amigas, es un alma noble y tiene un gusto literario increíble. Es muy importante cuando dice que nos la jugamos. Pensad
que si politizan la carrera judicial nunca más podremos controlar al gobierno. Los casos que están saliendo ahora ya no podrían salir, ya no se podría fiscalizar al gobierno. Sería exactamente igual que lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, en Marruecos, en Rusia, en Egipto, en Turquía, en Bielorrusia, en Myanmar, en Tailandia. En todos esos países oficialmente hay una democracia. En la práctica no lo hay. En la práctica, desde el momento en que los jueces están comprados por el poder, el gobierno, uno puede trucar las elecciones como ha hecho Maduro, como se hace siempre en Egipto, como se hace en Myanmar, Birmania, Bielorrusia, Turquía, y no hay forma de llevar eso a la justicia porque los jueces pertenecen al gobierno. También os digo que si crees que eso no te importa, si crees, buah, yo soy del PSOE, esto nunca me va a pasar a mí, recuerda el caso de Elena Yubañez. Elena Yubañez, su familia pertenecía a una opción, y sigue perteneciendo a una opción política muy particular, y la persona que se sospecha que la mató, cuyo ADN de hecho apareció en un jersey de ella, pertenecía más o menos o estaba cerca de las mismas ideas políticas, pero más alto. Cuando se intentó hacer una investigación, oye, mira lo que pasó. Que resulta que este chico era sobrino de alguien muy importante y amigo del juez y ya no hubo más. En el caso Marta del Castillo, pues pasó lo mismo. Y en el caso Débora Fernández en Vigo, esta persona va a chocar con alguien tan importantísimo que la investigación se para. Estos son excepciones, pero a partir de ahora sería la regla. Si crees que a ti no te toca, piensa que incluso gente que estaba muy alto va a ser sacrificada. Que Miss Asturias o Jessica o gente que nunca pensaron que les iba a rezar nada se van a ver de repente inmiscuidas en una investigación y puede que sacrifiquen a ellas para salvar a los demás arriba. No se puede tener una justicia al servicio del gobierno de turno, pero vamos a continuar con las noticias de hoy. Y luego vamos a hablar. Lo primero y principal, la audiencia en este caso, la Audiencia Provincial de Madrid, no la Audiencia Nacional, ha expresado que según parece la asesora de Begaña pudo desviar recursos públicos y desviar recursos públicos a intereses privados y exceder su función. Es decir, una asesora que pagábamos nosotros trabajaba para robar dinero, vamos a decirlo presuntamente. Una cosa muy importante es que, como sabéis, ha salido una chica, Valerie Cuéllar, una mujer trans, diciendo que ella era una de las colombianas que iban a las fiestas del señor Ábalos. Yo os puedo garantizar que no, y en cuanto me preguntaron ya dije yo que no. ¿Por qué? Porque ella contaba que, es una chica trans no operada, es decir, lo que mucha gente diría es un hombre con peluca, pero yo no puedo decirlo. Apuntad que yo no puedo decirlo porque me pueden llevar a juicio, porque ya lo hicieron una vez. Y si me salvé del juicio fue porque esta persona que se autoidentificaba mujer en sus propias redes se había identificado como hombre, si no yo hubiera caído con todo el equipo. Pero bueno, recordad que Valerie, o Valerino, como se haga llamar, que a tus ojos es un hombre con peluca pero no lo puedes decir, decía que ella era la colombiana que iba a las fiestas de Ábalos. Vale. ¿Por qué sabemos que no? Porque Ábalos no utilizaba agencias. Eran directamente los contactos de Coldo, que para eso había trabajado en el ámbito de las soldadas del amor o la venta de la caricia. Pues bueno, José Luis Ábalos dice: además de mentira, esto es demencial. No conozco de nada al tal Valerie Cuéllar. Nunca antes he sabido de su existencia. Lo que es evidente es que se trata de un masculino personaje siniestro con O que se aporta al circo mediático para adquirir notoriedad. Pero la culpa de permitirlo es del medio, que le da cobertura a esta mentira, a este engaño, a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosaran también una historia con este masculino ser. Directamente ya no existen los pseudomedios, todos se han convertido en la misma cochiquera. Pese a la imposibilidad de enfrentar judicialmente tanta basura mediática y política, emprenderé finalmente acciones judiciales contra este impostor y contra el medio que ha puesto en marcha esta repugnante noticia falsa. ¿Pero quién ha educado a estos periodistas sin escrúpulos? Tú mismo, hijo. ¿No hay una ética profesional y un código deontológico? Hay que consentir a periodistas
lo que no se consiente a otros profesionales, la actual crispación de la política española comienza por aquí. Vamos a hablar de José Luis Ábalos, que mientras que yo me he tenido que comer un juicio por decir que un señor con barba, que tenía barba, era un hombre, solo porque este señor se autoidentificó mujer, pero luego resultó que era todo pues una forma de pillarme, resulta que el señor Ábalos, el feminista, el que votó a favor de la ley trans que te prohíbe llamar hombre a una persona que se ha autoidentificado como mujer, resulta que dice, uno, el tal Valery Cuéllar, una vez, personaje siniestro, 2 veces, un personaje siniestro, van 2, este ser, van 3, este importador, van 4, y el tal, van 5. 5 veces le ha llamado a esta persona en masculino, pero es que estas asociaciones que me denunciaban a mí, que eran precisamente socialistas, estas asociaciones que le llevaron a una mujer trans que insultó a otra mujer y le llamó maricón con tetas y se vio obligada a pagar una multa de 600 euros y a ir a un curso de reeducación. Estas asociaciones no van a denunciar al señor Ábalos, que todavía es diputado, me pinchan y no sangro. Pero recordad esto que dice de la crispación y los periodistas, porque resulta que nos hemos enterado de algo muy importante, que es lo siguiente. Espera a ver si lo encuentro. Entre que lo encuentro, recordaros que ayer se suspendió la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Segovia, Valladolid y Gijón por un incendio en la infraestructura, y que la infraestructura se ha incendiado porque se han llevado el dinero necesario para repararla. Porque no hay obras de mantenimiento, porque durante 7 años no ha habido obras de mantenimiento, porque el dinero destinado a las obras de mantenimiento se ha ido. Pero volvamos a lo importante, a ese José Luis Ábalos que está todo el rato gritando de ¡ay! Los profesionales de la información, la basura mediática. Escuchad esto. Tuve conocimiento porque Santos Cerdán, cuando vino a casa, bueno, Santos viene de parte de Moncloa, se sientan en el salón y yo me quedo en la puerta escuchando la conversación que estaban teniendo José Luis y Santos. Aparte de escucharla, tuvimos, bueno, una corazonada y dejamos un dispositivo grabando. Escuché también después la grabación y ha sido todo tal cual lo ha publicado El Mundo. Es que incluso me estaba pidiendo a mí el favor que, oye, déjame a mí en paz, porque no sabía cómo hacer para recuperar el audio de ese dispositivo. Pues aquí tengo yo el dispositivo. ¿Por qué me tiene que traer a mí nada de eso? Que se lo dé a la amiga esta, la que se lo mete en los pantalones. Le ofrecieron el coste de su defensa, le ofrecieron 3 contratos en empresas, en consultoras que están vinculadas a Pepe Blanco, escribir algo de una columna y presencia en tertulias. Estuvo bien. Una columna y presencia en tertulias. En primer lugar, ¿cómo una columna si este señor no sabe escribir? Si en los pocos tweets que pone siempre está confundiendo con concordancias, las comas ni están ni se las espera ni escribe realmente mal. Una columna y presencia en tertulias mediáticas. Ya está bien de la corrupción mediática de este país. Y esto lo vamos a hablar más adelante, pero es que resulta que durante muchísimo tiempo han puesto en todas las tertulias a gente directamente puesta por el PSOE. En algunos casos, como Afra Blanco, Sara Santalaya, Gonzalo Miró, gente que no tiene una carrera en nada, que no sabría diferenciar derecho penal ni civil y que no tenía ni idea de nada, y a la que le mandaban, y esto lo he visto yo con estos ojos, tal, porque he trabajado tanto en Espejo Público como en Boca de Todos, el argumentario antes. Yo voy a contar, por ejemplo, una anécdota. Como sabéis, les pagan muy bien dinero, pero les pagan de otras formas. Una de estas chicas, cuyo nombre no puedo decir porque esto pasó en privado, viene un lunes alardeando de que ha ido a Bruselas junto con alguien del PSOE, porque le han mandado para cubrir no sé qué. Y le digo, sí, ¿en qué hotel te has quedado? Y me dice, el Fleur de Ville. Es uno de los hoteles más caros de Bruselas. Hombre, claro, si te pagan un viaje a Bruselas de fin de semana para teóricamente cubrir una comparecencia que no hacía falta cubrir, porque en realidad
te la graban y la llevas, es porque te están pagando en especies. Ya está bien de que esto sea lo común. Os recuerdo que a mí me echaron de Espejo Público porque sacaron a una chica del PSOE, que a la sazón se llama Daniela Requena, creo recordar, vamos a ver cómo se llama, pegándome unos gritos cuando ellos sabían que yo no podía hablar, porque, sí, Daniela Requena. Daniela Requena, voy a contar toda la historia. A mí me demanda este señor, Marcos Ventura Arbas, os voy a sacar la foto, porque dije que era un hombre y que mis ojos en esta foto veían un hombre. Claro, delirante todo, sí. Entonces la cosa es tan delirante que de repente me dicen, tienes que hablar del tema en público. Digo, no puedo, está subyúdice, yo no puedo hablar del tema. Entonces llaman a Daniela Requena, que a ella le da igual, que me empieza a gritar y a llamar transfoba. Encima de eso, como sabéis, me pone en peligro porque me pegan por la calle. Entonces yo les escribo y les digo, por favor, dejad de hacer estas cosas. Y los siguientes me echan del programa. ¿Por qué? Porque alguien del PSOE llamó y dijo, esta chica se va fuera, esta señora mayor. No tengo nada en contra de Susana Griso. Susana Griso tengo que reconocer que se portó como una señora, educadísimamente. Pero bueno, ¿hay que plegarse al PSOE? Sí. ¿Por qué tienen a Gonzalo Miró? Razones obvias. ¿Es Gonzalo Miró una persona con la suficiente cultura como para poder hacer esto? No, no tiene ninguna carrera, es decir, no sabe ni de derecho ni de nada. ¿Y cómo está? Pues porque el PSOE insiste, porque son gente que, como saben los temas de que se va a hablar por la mañana, lo saben, les dan el argumentario. Yo he visto situaciones delirantes en las que la que me tocaba debatir conmigo decía, es que este señor no sé qué es fraude de ley respecto a la ley trans. Y yo decía, Bolaños ya ha dicho que no es fraude de ley. Y ella seguía, es fraude de ley, es fraude de ley, es fraude de ley. Porque no me podía rebatir nada, porque ni se había leído la ley, porque en su argumentario decía que es fraude de ley. En otro caso, recuerdo, este para mí fue mortal, que dijeron, es que mentira que hay casas ocupadas, las casas ocupadas son de los grandes bancos. Y entonces, en privado, cuando salimos del tema, me acerco a este hombre, que era un hombre, y le digo, mira, te vienes conmigo a Lavapiés, te enseño 5 casas ocupadas, llamamos a la puerta si quieres. Si luego vamos al registro mercantil, si las 5 no son de un banco, me pagas 5.000 euros. ¡Déjame en paz! Aquí venimos a decir lo que tenemos que decir. Bueno, loquísimo. Ellos sabían de sobra que eso era mentira, porque os recuerdo que hay 2 mensajes. Uno del presidente Ábalos, diciendo esto no lo podemos hacer, y otro de Nadia Calviño a Ábalos. Sabían que estas leyes en las que le permites quedarse al ocupa son una locura, que solo iban a beneficiar a delincuentes y a grandes tenedores, que es lo que ha pasado. Los grandes tenedores compran la casa con el ocupa dentro, le pagan 20.000 euros al ocupa, cosa que el propietario no les puede pagar porque no tiene dinero, y se quedan con la casa. Esto es lo que han conseguido. Entonces, tendrás cojones, señor Ábalos, de quejarte de la poca ética mediática y no sé qué, cuando tú estabas dispuesto, o quizá hayas aceptado, el pago en que te dejaran trabajar en tertulias y que alguien te escribiera una columna. Y luego yo me pregunto, Risto Mejide, que no va a ver este vídeo, pero me da igual, ¿por qué mantuviste tanto tiempo a Ábalos en tu programa y perseguiste implacablemente a Ketty Garat, que era la que estaba sacando la corrupción real, e incluso la ridiculizaste? No sé, ¿habría quizá alguna llamadita del PSOE? Me pregunto, una y otra vez, y no hallo la respuesta. Pero también os puedo decir que Risto Mejide se unió a la banda de linchamiento de llamarme transfoba, 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 transfoba y plagiadora, plagiadora, plagiadora. Lo dejo aquí. También os voy a decir que el Tribunal Supremo confirma que no va a amnistiar a Puigdemont, pero que abre la vía para que Puigdemont recurra al Constitucional. Claro, en el Constitucional estará Conde Pumpido y lo amnistiará. Por eso os pido, si no queréis que amnistíen a Puigdemont, apoyad a jueces y fiscales este sábado. Si no podéis ir, os voy a dejar en la cajita de descripción de este vídeo un texto para que lo paséis por WhatsApp a todos vuestros contactos y les roguéis que a su vez lo hagan correr. El WhatsApp puede llegar un mensaje vuestro, si tenéis 200 contactos, exponencialmente a unas 4.000 personas si cada uno lo va moviendo a sus contactos. Así que si me estáis viendo 10.000 personas y cada uno
mueve ese mensaje, podemos llegar a 200.000 personas, ¿vale? Os dejaré el mensaje en la cajita de descripción. También os recuerdo que ha salido un documento según el cual Santos Cerdán tenía el 45% de una empresa que se llevó 80 millones en adjudicaciones públicas, de obra pública. El segundo de Sánchez tenía una empresa que se llevó 80 millones de adjudicaciones de obras públicas. Otra brutal. Resulta que Cerdán conserva los ficheros con las identidades de los donativos de Sánchez para las primarias de Sánchez. Una de las primeras donantes era su propia esposa. Su esposa, en teoría, trabajaba para Inmark, pero en un puesto muy pequeño que no, como mucho le estarían pagando 3.000, 4.000 euros al mes. Y se ve una sustanciosísima donación hecha por Sabiniano. Sabiniano, que era un dueño de un emporio de clubs dedicados al tráfico de la caricia y a la venta de las soldadas del amor. Ahora preguntaos por qué no ha salido durante todo este tiempo una ley antiprostitución. Que igual vosotros decís, no, es que no quiero una ley de antiprostitución, vale, puede ser, pero en principio recordad que quien financió a este señor para las primarias era su suegro, que era el dueño de un emporio de clubs de alternes. Otra cosa importantísima, ayer se votó en el Congreso una ley, se ha votado hoy, que nos prohíbe a psicólogos y psiquiatras hacer terapia indagativa con personas que tengan disforia de género. Es decir, solo se puede afirmar lo que ellos dicen. Si una chica de 14 años viene y dice yo soy un hombre, tienes que decir que sí. No puedes preguntarte si quizá ha tenido un problema de una agresión sexual, si es autista, si está sufriendo acoso, si está confusa. Tienes que afirmarle. Esto nos impide tratar a personas que padezcan trastorno límite de personalidad, que tengan una depresión, que tengan ansiedad, que el autismo no se padece, el autismo se vive, que sean autistas. Sinceramente se nos impide trabajar. A sus padres se les impide intentar convencerles a sus hijos de que la decisión es precipitada. Y tanto psicólogos como psiquiatras como padres y madres nos jugamos 2 años de cárcel. Esto es una vergüenza. Vergüenza y vergüenza. Bueno, pues los únicos que se han puesto en contra de esto han sido Vox. Y yo esto lo voy a recordar, ¿eh? Esto lo voy a recordar, porque resulta que si yo quiero continuar con mi trabajo a futuro, trabajando, por ejemplo, con personas autistas como neuropsicóloga que voy a ser, pues tendré que recordar quién me ha impedido trabajar y quién no. Porque si esto sigue, yo no podré trabajar. Yo no podré trabajar con niños o niñas o adolescentes que tengan autismo. Que tengo con José Luis, él me dice que incluso nos llegamos a plantear antes de que salga todo esto, el que cuando se solucione todo, irnos a vivir juntos a otro país y ver a esa mujer completamente despatarrada, abierta de piernas, que la primera conversación que tengo con José Luis es que él me dice que ella es la hija de un empresario y que necesidad alguna no tiene y tal. Entonces le digo, José Luis, ¿me vas a decir de verdad? Digo que las modelos se hacen los books con la ropa puesta, se visten, que pueden ser fotos así más subidas de tono, pero no esas. Ya cuando veo lo de la actriz porno ya se le cae toda la mentira al suelo y ahora ya con eso me doy cuenta de que no, de que me ha mentido muchísimo. Y ahora esa era la novia de Ábalos. Novia hasta que a Ábalos le pillan con una soldada del amor en su casa. Y ahora está antigua portavoz del PSOE. Claro, hacías cualquier comentario de estos en el partido. Espera. Y Ábalos la vida que llevaba. Claro, hacías cualquier comentario de estos en el partido. Cuando, hombre, se había que verle, ¿no? También con qué ojos llegaba algunas veces al Congreso. Y decían que, bueno, que la vida privada, que no fuera monjil. Hombre, yo monjil no soy. Pero entre monjil y lo que se está viendo, en fin, honestamente,
Yo cuando veo a la gente que se tira, la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, es que no se podía esperar esto de Ábalos, no se podía esperar esto de Ábalos, recordad, ¿no? También. Yo decía, bueno, pues de Ábalos a lo mejor sí te lo podías haber esperado, es que... Esto es importante y lo vamos a tratar luego, los rasgos de personalidad de Ábalos. Pero que Ábalos iba bajo los efectos de sustancias estupefacientes a menudo, era un secreto a voces. Todo Sigüenza sabía lo que había pasado en ese parador y lo sigue sabiendo. Cualquiera que viváis en la provincia de Guadalajara podéis dejar un comentario. Entonces, esto lo vamos... Dejadme llegar hasta el final, que vamos a hacer un análisis de esto, pero no olvidéis lo que acabamos de decir. Y ahora, esta chorrada que dice Yolanda Díez, Esperad. Jamás. Mientras subíamos el salario mínimo, ustedes se posicionaban en contra. Mientras defendíamos a las trabajadoras del hogar, ustedes votaban en contra. Mientras revalorizábamos las pensiones, ustedes votaban en contra. Cuando subíamos el subsidio por desempleo, ustedes, señoría, votaban en contra. Porque lo único que hacen es dañar a la gente trabajadora de este país. Y señora Muñoz, le voy a decir algo claro. A la puerta de mi ministerio jamás ha llamado un corruptor. Jamás. ¿Sabe por qué, señoría? Porque me conocen muy bien. ¿Sabe quién entra en la puerta del Ministerio de Trabajo, señoría? Entran las limpiadoras, entra la gente trabajadora de este país que se deja la piel por España. Le digo más, señora Muñoz, y con esto termino, señorías del Partido Popular. A ustedes la corrupción no les importa nada. Esto me ha llamado mucho la atención, este vídeo. Me ha llamado mucho la atención este vídeo porque yo sigo a las Kellys, que son una plataforma civil de camareras de piso, de gente que trabaja en hoteles. Y se han intentado reunir 1001 veces con Yolanda Díez y nunca se ha querido reunir con ellas. Entonces flipo un poco que suelte esto, ¿no? Es que a mí no ha venido a corromperme nadie. Bueno, vale, pero en cualquier caso, vamos otra vez a mirar, aunque sea redundante, porque es importante, los testimonios de tanto la novia de Ábalos como la antigua portavoz de Ábalos, ¿vale? Vamos a empezar. De nuevo, digo, la antigua portavoz del PP, perdón, ex portavoz del PP, del PSOE. Si cuando yo digo que tengo deterioro cognitivo, pero venga, vamos, ex portavoz del PSOE. 1, 2, 3, vamos a ir. La vida que llevaba, claro, hacías cualquier comentario de estos en el partido, cuando, hombre, se había que verle, ¿no? También con qué ojos llegaba algunas veces al Congreso, y decían que bueno, que la vida privada, que no fuera monjil. Hombre, yo monjil no soy. Pero entre monjil y lo que se está viendo, en fin, honestamente, yo cuando veo a la gente que se tira, la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, es que no se podía esperar esto de Ábalos, no se podía esperar esto de Ábalos, recordad, ¿no? También, yo decía, bueno, pues de Ábalos a lo mejor sí te lo podías haber esperado, es que... Unidlo a este. Bueno, como sabéis, Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo que había conseguido una excepción de la OTAN y que no tendría que pagar el 5% de gasto militar. Rute ha replicado en una rueda de prensa y ha dicho que tendrá que encontrar el dinero y que no tiene otra alternativa, pero que sí que tendrá que pagar el 5%. Machismo que no condena las agresiones. Vox es un partido que combate el feminismo, que alardea del machismo, que no condena las agresiones, que no condena todo aquello que sobre las mujeres se ejerce una violencia, o bien verbal o bien física, y si no es así, y me equivoco, señor Figaredo, en su segunda intervención haga también una proclama feminista de su partido. Verá, señor Figaredo, usted me preguntaba por impuestos, claro, luego ha cambiado la pregunta a lo largo de su intervención, pero usted me volvió a preguntar por lo de siempre, de si España era un infierno fiscal y cuál era la carga fiscal que teníamos en nuestro país. Yo le volví a recordar, evidentemente, que estamos por debajo de la media de la Unión Europea, 4 puntos por debajo de la zona euro, y por tanto es mentira radical. Mientras ella, vamos a ver, una, el partido más feminista de la historia mundial ha sido sufragado
cuyo presidente ha sido sufragado, o sus primarias, su campaña de primarias ha sido sufragado por un empresario que tenía casas de lenocinio, locales donde se vendía la caricia, cuyo vicepresidente se dedicaba a contratar soldadas del amor, cuyo vicepresidente y su segundo de a bordo se intercambiaban soldadas del amor. En fin. ¿Es que no hablan ustedes al feminismo? No, sí, probablemente Vox no es muy feminista, pero ustedes menos. 2. Mentira, mentira, mentira lo de que España no es un infierno fiscal. España tiene los impuestos más altos de toda la Unión Europea, pero no directamente en el IRPF, sino que cualquier cosa que compras, un móvil, va con impuestos. Por ejemplo, la luz, a mí me llegó el otro día una factura de 100 euros. En realidad la luz era 70 euros, todo lo demás eran impuestos. Estás pagando impuestos por todo, por tener un perro, por lo que sea. Te hacen pagar impuestos por todo. Entonces, si vas viendo todas esas cargas en las que te van metiendo impuestos, al final el 50% de tu salario son impuestos, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a pasar al análisis psicológico de Ábalos. Os contaba ayer que en realidad, más que irte a decir una persona es un psicópata, una persona es un narcisista, cosa que en un libro de autoayuda puedes decir, pero un psicólogo, y sobre todo un neuropsicólogo, no puede decir, lo que es más correcto es afirmar si tiene rasgos oscuros. Y os explicaba lo que eran los rasgos oscuros. Los rasgos oscuros son una serie de rasgos que son patológicos y que son peligrosos, sobre todo si van combinados, ¿vale? La famosa tríada oscura son 3 rasgos: psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, pero los rasgos oscuros son más. También os recordaba, si buscáis el test de los rasgos oscuros, que lo hacen 2 personas, uno que se llama Leroy Paulus, si no me equivoco, y el otro no recuerdo cómo se llamaba, la verdad, porque se me ha olvidado. Pero bueno, uno es Leroy Paulus y el otro no recuerdo quién es. Pero si lo buscáis en internet, que os va a salir inmediatamente, recordad, por favor, que está mal traducido, que las preguntas no tienen ni pies ni cabeza porque las han debido traducir con ChatGPT o con inteligencia artificial. Pero bueno, ¿cuáles son los rasgos oscuros? Vamos a ir viéndolos. Son maquiavelismo, narcisismo, dependencia, psicopatía, malicia, dicen ellos, no, es envidia maligna, perfeccionismo, ¿vale? Y entonces me preguntabais, ¿por qué la dependencia es un rasgo oscuro? Lo vais a ver ahora en el caso Ábalos. ¿Por qué el perfeccionismo es un rasgo oscuro? ¿Ser perfeccionista es un rasgo oscuro? Sí, porque te impide amar. Las madres y padres perfeccionistas no son capaces de amar a sus hijos porque siempre les están pidiendo más y no les transmiten que les aman tal y como son. Las parejas perfeccionistas son un infierno para quien vive con ellos, porque quien vive con ellos siente siempre que no estará a la altura, que se le exige mucho, mucho. Es que él se exige todavía más a él mismo, me dicen cuando alguna de las clientes que he tenido. Sí, bueno, me exige mucho, pero se exige más a él. Bueno, pues que se vaya a su casa, se exija más a él y a ti te deje en paz, pero te está haciendo la vida imposible. Pero vamos a ver los otros. ¿Es Ábalos narcisista? No particularmente. A él le mueven otras cosas. Le mueve la codicia. Vamos a ver cuáles eran los rasgos oscuros. Narcisismo, psicopatía, codicia, malicia, perfeccionismo, dependencia, maquiavelismo y hay uno que no meten que es sadismo. Vamos a ver, ¿qué es sadismo? Hombre, todo el mundo sabe lo que es sadismo, pero no muchas veces se ve. Y os voy a poner un ejemplo que me pasó a mí precisamente con un periodista. Hace mucho tiempo yo empiezo una relación que nunca llegó a mucho con un periodista y lo primero que me llama la atención es que él habla constantemente de su expareja, lo cual para mí y para cualquier persona con 2 dedos de cabeza es una súper línea roja. Entonces a mí me mosquea un poco esto, localizo a su exmujer, la llamo y le digo, oye, mira, estoy iniciando una historia con tu exmarido, una amistad, algo que puede ir a más, y veo que habla constantemente de ti. Si esto no se ha acabado, dímelo, porque no me quiero meter donde no me llaman. Y me dice ella, no, si yo estaba súper enamorada de él, pero lo dejé porque no podía más. Y entonces digo, ¿pero te maltrató o algo? Dice, no, pero tenía muy mal pronto. Digo, ¿qué quiere decir muy mal pronto? Dice, pues que gritaba muchísimo y te insultaba mucho.
Y digo, ¿pero qué cosas te decía? Dice, bueno, pues aparte de lo típico, que si la hija de cuál y tal, una vez me dijo que ojalá me ahogara en un charco de mi propia sangre. Digo, pues menos mal que dices que no te ha maltratado, hija, porque si te llega a maltratar... Bueno, por otras razones yo decido no seguir con esta persona, no solo esta. Y entonces, tiempo después, me encuentro en un tren, precisamente, con una chica que dice, ay, qué ilusión, fíjate, tenemos un amigo en común, Menganito. Y me cuenta que estuvo con él y me viene a contar lo mismo. Que era una persona que cuando se enfadaba le decía las cosas más hirientes del mundo, muy bestias, y que esta chica tenía una muy mala relación con su madre y que él cuando se enfadaba le decía, ni tu propia madre te aguanta. Bueno, tiempo después, cuando yo ya estoy en la carrera, él me dice, mira, me he hecho un test y me gustaría que lo miraras. Y era uno de estos test de rasgos oscuros, no sé por qué me lo pasó. Yo creo que era un poco para jugar conmigo y daba sadismo muy alto. Eso es sadismo. Yo eso se lo veo a Óscar Puente. Óscar Puente, esas macarradas de insultar a la gente, de ser súper cruel, si las hace en Twitter, imagínate lo que debe hacer en su casa. Cuando esas personas tan agresivas verbales, que les sale el odio por las orejas, que insultan, o sea, un ministro llamándole en Twitter saco de miércoles. A un periodista esto no es ni medio normal y no deberíamos haberlo consentido. Eso es sadismo. En realidad en el test completo de rasgos oscuros no sale, pero debería salir. Vamos a más, ¿vale? Narcisismo. Ábalos no lo tiene. Ábalos decide poner al frente a otra persona. Hoy una Miss Asturias que había sido muy amiga de Ábalos y de Koldo contaba que Koldo le decía a ella que Pedro Sánchez era un mindundi, que lo habían colocado ellos. Yo me lo creo. Que ella tuvo que buscar la palabra mindundi porque ella era asturiana y en Asturias no se dice mindundi. Yo me lo creo. El narcisista de verdad es Pedro. Pedro es el que quiere salir y figurar. Ábalos prefería estar detrás y llevarse la pasta. Psicopatía, para mí es obvio. ¿En dónde lo vi yo más claro? Cuando salió diciendo que él jamás había pagado a soldadas del amor y que cómo iba a estar él con chicas de pago cuando su mujer tenía un cáncer. Haber utilizado el cáncer de tu mujer como excusa, sentir ningún sentimiento de culpa cuando haces esa barbaridad, utilizar la desgracia de otra persona para intentar salvarte tú, eso es tan psicopático. Se lo he visto en otras cosas, pero sobre todo se lo ve ahí. Codicia, hombre. Él vivía muy bien como vivía, ganaba un muy buen sueldo, pero quería más. Esa canción de más, quiero pero más y todavía más, no te arrepentirás. Pues la codicia es un rasgo oscuro brutal. Malicia, ¿qué es la malicia? Os los expliqué ayer, la malicia es la envidia maligna. Os puse un ejemplo de un señor que le quita la hija a la madre por joder a la madre, incluso si se da cuenta después que ha renunciado a su hija, años después, de que no la puede mantener, de que realmente si se queda con su hija choca completamente con su ritmo de vida, no es capaz de llevarla todos los días al instituto, porque no se levanta él todos los días por la mañana, no tiene un puñetero duro, entonces vivir con un adolescente con solo la pensión que te dan no sobrevive y además no se lleva ni bien con ella. Pues bueno, montó un pollo para pedir la custodia de su hija cuando no quería la custodia de su hija y la ha acabado devolviendo a su hija a su madre. Eso es envidia maligna, que él también tiene. Es decir, cuando él deja unos pendrives Ábalos al alcance de la UCO es yo caigo, pero los demás caen también. La envidia maligna es aquello en el que el odio o la envidia hacia otra persona es tan grande que tú estás dispuesto a sufrir un daño con tal de que el otro sufra un daño mayor. Yo hago tanto daño a la madre quitándole la hija que me traigo una hija en casa que yo ni siquiera quiero ni puedo mantener. O yo quiero que se caigan todos los demás, entonces dejo un pendrive al alcance de la UCO con unos mensajes porque yo caeré, pero ellos caen, ¿sabes? Perfeccionismo obviamente no lo tiene. Dependencia. Ahí lo tenemos. Este señor tenía una novia maravillosa, Andrea, esta que ha salido llorando. Pero cuando se va a Valencia no puede pasar 20 minutos solo. Y llama a una soldada del amor para no estar solo, porque no se aguanta a sí mismo. Las personas muy peligrosas en muchísimos casos son
tremendamente dependientes. No saben estar solos, no se aguantan, sienten un enorme vacío interior y este señor lo ha demostrado. Siempre tenía una visible, Carolina, esta señora que tenía cáncer, luego Jessica, luego otras cuantas más, ahora Andrea y esta chica que se llama Leticia Hilton, qué bonito nombre. No sabe estar solo. Maquiavelismo, hombre. Lo de ir soltando mensajitos que aparecieron en medios que reconoció que había movido él. Bueno, no dijo los he movido yo. Dijo, sí, eran míos. No sé quién los ha movido. Tú, hijo de mi vida. Para avisar a Sánchez, oye, que tengo más, esto es brutal. Entonces, lo que tenemos aquí, y es muy importante, cuando hablamos de dependencia, también hablamos de dependencia de las drogas. Este hombre tiene una patología dual, que es adicto al sexo y a las drogas, es obvio. Esto se debe a un problema con los circuitos de recompensa. Cuando hay una patología dual, quiere decir que tú eres adicto a dos cosas, o a muchas, pero en este caso va sexo y drogas. Esto es lo que les pasa a los hombres que practican el chemsex. Chemsex. Esa es una práctica en la que los hombres se reúnen y tienen relaciones carnales consumiendo estupefacientes. Pues cuando tú combinas sexo con drogaína de cualquier tipo, eso es una patología dual, porque entonces tu circuito de recompensa necesita dos cosas a la vez. No eres adicto, eres poliadicto. ¿Y qué sucede? Que eres incapaz de consumir sin tener relaciones carnales a la vez y viceversa. Eres incapaz de tener relaciones carnales si no consumes. Por lo tanto, este señor está en casa asfixiado, ansioso, nervioso, por lo que sea, Andrea no está con él. Estará nervioso, supongo, por toda la que le está cayendo, no puede vivir esto sin sustancia estupefaciente y a la vez no puede vivir la sustancia estupefaciente, no le vale si no consume sexo a la vez. ¿Vale? Si queréis saber más de cómo funciona exactamente este sistema, tengo un vídeo y lo plantearé aquí. Buscáis este vídeo en mi canal que aparece, ¿vale? Se llama Dopamina y circuitos de recompensa. Dopamina y circuitos de recompensa. Si queréis saber más sobre psicología y cómo usar la escritura en tu propio beneficio, buscáis este vídeo. Digo, este libro que va a aparecer aquí. Si has leído el libro, por favor, me interesa muchísimo que dejes un comentario en Amazon, en FNAC, donde sea, recomendándolo para que se siga moviendo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like, deja un comentario, el que sea. Hola reina, ¿vale? Porque los comentarios mueven el algoritmo. Si quieres donar algo, hazlo aquí o aquí. Y recuerda, según mis estadísticas, las estadísticas de YouTube Studio, que es una aplicación, el 50% de los que veis mis vídeos no os suscribís. Quiero llegar a los 70.000 seguidores. Por favor, suscríbete hoy si no te has suscrito. Te lo pido desde el corazón. Gracias. Un besito muy grande y repito, si quieres donar algo, aquí o aquí. Este es el libro y este es el vídeo que explica cómo funciona la dopamina y los circuitos de recompensa, que es lo que obviamente le pasa a este señor. Un beso.